no te enfoques en nada más que escribir su obra. No te enfoques en nada más que escribir su obra. Este es un día de libertad. Se están escribiendo memorias de libertad. Este es un día de libertad. Las batallas del Señor se escribían en un libro y el Señor expuso triunfantemente a principados y potestades. Ese es el sumo sacerdote que tenemos. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno eres. Los hermanos que están en cámara, tómense su tiempo para escribir. Pueden dejar la cámara fija, pero la instrucción es escribir. El hermano que está en audio también. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En esa quietud, deja que el Espíritu te escriba. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu te escriba. Sale de nuestras generaciones la letra muerta, la tinta de condenación, la letra de muerte sale en el nombre de Jesús. Y el Espíritu escribe las generaciones. En el nombre de Jesús. Padre, entregamos este tiempo a ti, Señor. No queremos habitar este tiempo presente alejados de ti, disociados de la realidad que eres tú, no nuestra realidad, desenfocados del autor y consumador de la fe. Señor, en el nombre de Jesús, queremos adentrarnos en este tiempo como si el amado, el perfecto, estuviese y está presente. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que fueron marcados, Señor, por formas legalistas. Oro por las generaciones que quizás no están acá, porque salieron de las iglesias, Señor, por el legalismo, por la religión, por la asfixia de esa serpiente. Señor, que en el tiempo de la reconciliación, en el tiempo de la reforma de todas las cosas, Señor, tu voz, la voz de tu Espíritu atraiga sus espíritus. Atraiga sus espíritus a la asamblea de los santos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que no venga a nosotros, Señor, formas vanas, Señor, de encontrarnos
contigo, Señor, sino que tú puedas salir a nuestro encuentro y en ese encuentro, Señor, se exprese la semejanza de la imagen del Hijo. Señor, gracias por esa obra tan preciosa que tú haces, tan eterna, tan hermosa. Es una obra tan profunda, tan fina. Tus manos de alfarero, Señor, tienen tanta precisión, tanta ternura, tanta excelencia. Bendito eres tú, Señor. Bendito es tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a compartir hoy día quizás generalidades acerca del sacerdocio de Melquisedec. Digo generalidades porque el tema es muy profundo, es muy amplio. A pesar de que en la Biblia se expresan alrededor de 8 versículos donde se menciona textualmente el sacerdote de Melquisedec, la Biblia entera es sacerdocio. Por tanto nos habla, y Pablo, Pedro y Juan recogen distintos escritos para poder recobrar la esencia del sacerdocio eterno que es el sacerdocio de Cristo. Existen distintos relatos que hablan acerca del sacerdocio de Melquisedec, y es interesante lo que hace Pablo. La semana pasada ministrábamos acerca del proceso de Pablo, porque Pablo era fariseo de fariseos. Pablo fue enseñado en la ley y tuvo que vivir un cambio en su vida. Hubo un cambio de sacerdocio. Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban cuando lo apedreaban y consentía en su muerte. Nosotros tenemos una mirada romántica tanto del amor como de los hechos que aparecen en la Biblia, como el momento cuando apedrean a Esteban. Porque cuando una persona asiente en que una persona sea desfigurada, Esteban sea desfigurado por las piedras, por las rocas de la religión, por los juicios, por los latigazos, es porque se manifestaba en Pablo esa esencia que él traía acerca de su casa celeste. Pablo era de la tribu de Benjamín, y en ese momento, en una realidad no redimida, se expresaba un lobo, un perro. Y en esa realidad, ese perro perseguía a la iglesia. Nosotros podemos pensar que esa forma, Saulo, fuese otra persona, pero te digo algo, es algo que está dentro de nosotros, que puede estar dentro de nosotros. Es una semilla que se transmitió de generación en generación, y es una semilla que busca cazar la vida de Dios en las generaciones. Si lo vemos desde el principio, Caín y Abel, Caín mata a Abel porque se manifiesta esta semilla. En Isaac e Ismael, ustedes saben que cuando dicen que jugaba, no era jugar, sino que era tener relaciones sexuales, es decir, un abuso. Es decir, generación tras generación había una persecución de la semilla, de la cera de Dios. Y Pablo estaba presente en ese momento, y dice la palabra que camino a Damasco, él pidió al sumo sacerdote ir a perseguir a los cristianos. En ese proceso, usted sabe la historia, se encuentra con el Señor, luz resplandece y caen escamas de sus ojos. Él estuvo 3 días sin ver y escamas cayeron de sus ojos. ¿Por qué? Porque así como dice la palabra, que cuando leen el antiguo pacto, el velo aún está presente, es decir, el velo no se ha descorrido. Pablo, enseñado por Gamaliel, a los pies de Gamaliel,
tenía su mirada velada. El velo no se había descorrido. Y el velo en su vida se iba a cortar, a romper por la acción sacerdotal de Cristo en él. Ahora, ¿cuánto de nosotros aún queda de ese sacerdocio de ley, de muerte, de religiosidad? ¿Cuánto en nosotros quedan esbozos de ese gobierno? ¿Por qué proclamábamos libertad? Porque la ley nos ató a esclavitud. Y por eso es tan gloriosa la manifestación de Cristo como sacerdote. Porque Cristo, cuando se dice y se proclama en la profecía libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, está hablando de la cárcel que establece la ley del pecado desde Adán. Ahora, estas son sabidurías. La ley es espiritual. Son sabidurías. Pero el Señor nos quiere llevar a un nivel más alto de sabiduría. ¿Por qué digo esto? Porque Moisés tuvo que pasar un proceso. Le hago una pregunta: ¿por qué cree usted que Moisés no entró en la tierra prometida? Por desobedecer. Desobediencia. ¿Saben lo que yo he llegado a pensar? Que no es solamente la desobediencia, es que no transicionó en la sabiduría del pacto eterno. ¿Qué es esto? ¿Usted sabe la historia de Moisés? No, quiero hacer como un preámbulo para entrar en la palabra. Moisés, de la tribu de Leví, hermano de Aarón, en quien se establece el sacerdocio levítico. Su nombre quiere decir salvado de las aguas, porque hubo persecución cuando él nació. El libro de Yacer dice que Moisés no era solamente un hombre como se menciona en la Biblia, sino que tenía otras cualidades. Fue salvado de las aguas, y la salvación por aguas expresa una sabiduría. En el proceso, Moisés tenía un llamamiento de Dios escrito en sus entrañas. No estando con el pueblo de Israel y habiendo sido tratado en la sabiduría egipcia, porque fue tratado en esa sabiduría al punto que fue puesto gobernante, Moisés tenía una posición de un principal, de un arjé. Conocía la sabiduría de Egipto, pero eso no era su tesoro. Él sabía que de Dios provenía una sabiduría eterna que no era la sabiduría de los egipcios. Por tanto, Moisés, al ver a sus hermanos que eran castigados, el celo de Dios se encendió en él. Y había algo escrito en él. Quería hacer justicia. Quería salvar. ¿Qué es lo que hace? Mata, ¿verdad? A un egipcio. Lo mata, hermano. Yo sé que podría sonar aberrante para alguien nuevo escuchar que un hombre de Dios mató a otro. Sí, lo mató. Pero lo que te está hablando es que el celo de Dios en él era tan fuerte que lo que internamente quería destruir era el gobierno espiritual que tenía cautiva a una semilla con promesa. ¿Hay celo de Dios en tu vida si ves ese gobierno en tus hijos?
Porque quizás nosotros podríamos juzgar a Moisés y decir, no, lo que hizo estuvo mal, sí, terrible. Pero dentro de él había un celo por la vida de Dios. Moisés se va, desierto, llega a la tierra de Madián. En la tierra de Madián es puesto en una prisión. Esto no está bíblicamente, está en los escritos del libro de Yacer. Y lo colocan en la mazmorra de el sacerdote. Estuvo encarcelado. Pero en ese proceso Moisés tenía que conocer un nuevo sacerdocio. Porque el sacerdocio que él conocía solamente era salvación por las aguas. Y la palabra dice que el que es bautizado solamente puede ver el reino. No dice entrar en el reino. Por tanto, Moisés tenía que entrar en una nueva administración de una gracia que él no administraba. Y para que se completase eso en su vida, el Señor lo conecta con Madián. Madián quiere decir la contienda. Y esa contienda era lo que estaba dentro de Moisés. El Señor tenía que tratar esa contienda que había en él. Y Madián le enseña algo. Moisés tenía que aprender a resolver los conflictos entre los hermanos. Es decir, tenía que aprender a administrar justicia. Lo que le enseña el sacerdote de Madián es a administrar justicia. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque el sacerdocio del Malak Sedec o de Melquisedec, Malak, el principal o el gobernante o el ángel, Malak Sadak es Melquisedec, rey de justicia, y se presenta también como rey de Salem o rey de paz. Entonces Moisés, la salvación por aguas, tenía que hacer una transición, aprender la palabra de justicia, abandonar los rudimentos para entrar en una palabra superior. Porque no es lo mismo ver que entrar en el reino. No es lo mismo. Y hoy día vamos a hablar un poco de este sacerdote, del Dios Altísimo. Quisiera partir con el tema, se llama Perfecto Mío. Le cambié el nombre ahora, hermano. Se llamaba Cambiando el Sacerdocio, pero en la palabra el Señor me dijo: perfecto mío, ya, perfecto mío, perfecto mío. Le quiero pedir que lea 1 Corintios 13, un pasaje conocido por todos, un pasaje maravilloso. Por favor, el que lo tenga, me ayuda a leerlo porque estoy medio sin voz. ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios 13. Amén. La preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor,
de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué hermoso pasaje, ¿no? A veces se lo leemos a los jóvenes cuando... Bueno, me lo leyeron tantas veces a mí también. No te olvides, Sebastián. El amor todo lo espera. Gracias, amor. Todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las lenguas pasarán, las profecías pasarán, se van a cumplir, van a llegar a cumplimiento. Y aquí habla de un tiempo hasta que venga lo perfecto. Ese tiempo es un tiempo que anhelamos. Moisés se le entregó la ley, una sabiduría. La palabra dice que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino. A Moisés se le entregó una ley, una sabiduría, pero él que estaba diseñado para habitar ese diseño de salvación por las aguas, tenía que accesar a una nueva dispensación, que es la dispensación del Espíritu. Porque la ley trae esclavitud y el esclavo no hereda. Pero el hijo de promesa entra en la tierra de posesión. Y como sacerdotes del Dios Altísimo, nuestra tierra de posesión es el amado, es Él. Si eso no se escribe en nuestras generaciones, les vamos a enseñar el amor a lo terrenal antes que el amor a lo eterno. Para los judíos ellos entendían el levav, esto lo hemos enseñado, como dos corazones según su raíz, porque ellos veían que en el corazón existían dos impulsos, el Yetzer Hará y el Yetzer Tov. El Señor dice que el corazón es perverso, pero a la vez dice que Él puso eternidad en el corazón de Dios. Por tanto, en el corazón tú ves la lucha de Jacob y Esaú, uno que ama lo eterno y otro que es profano, que es el primer fornicario que amó la perversión. Esa dualidad del corazón, el sacerdocio de Cristo la viene a extirpar. Juan decía: he aquí el Cordero de vida que quita esa dualidad. Por lo tanto, la transmisión de este sacerdocio que es eterno tiene que ver con transmitir a nuestras generaciones el amor a lo eterno.
¿Cómo estamos transmitiendo el amor a lo eterno? ¿Cómo lo transmitimos en la práctica? ¿Cómo transmites el amor a lo eterno a tu hijo? Los hijos. ¿Qué has visto de lo eterno en tus papis? ¿Qué tienes que tomar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que aferrarte? ¿Por qué le puse perfecto mío? Porque esto no se da sin intimidad. Y dice, centrándome en la palabra, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto es un tiempo, es una persona, es la imagen gloriosa del Hijo. Entonces lo que es en parte, las sombras se acabarán. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Fíjate en esto. Porque el Ruaj de Dios, los 7 espíritus de Dios están conectados a los sentidos. Pero ¿qué predomina en nosotros? ¿Sabes cómo tú puedes determinar si hay una iglesia carnal o una iglesia espiritual? Por su conducta. Y es lo que hizo Pablo con Corintios, los examinó y determinó. Pero mira lo que dice: cuando era niño, hablaba boca, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto está anunciando un cambio de estación. ¿Y sabes qué? Es un cambio de estación bien interesante. Permíteme darte un análisis desde quizás como más de los procesos del alma. Muchas de nuestras defensas, muchas de nuestras corazas obedecen a un estado de niño, al dolor que tuve cuando niño. Por ejemplo, una persona que tiende al perfeccionismo, ¿es una forma de protegerme? ¿Verdad? ¿Es una forma de sacerdocio? Sí, amados. El perfeccionismo nos habla de una forma de sacerdocio en nuestras vidas, en donde nos imponemos legalmente una medida, donde nos miramos de una forma que quizás ni el Señor nos mira. Si tú te fijas en la mujer de Cantares, y por eso les decía que esto es un diálogo, el Señor, cantar es parte, y esto lo hablamos con los chicos del discipulado, cantar es parte, y ella se da a conocer como morena, porque le había quemado el sol, porque trabajaba. Pero el Señor, el amado, le dice: paloma mía, perfecta mía. Entonces tú ves que nosotros, en nuestros escudos del alma, construimos realidades que obedecen a un sacerdocio que no es el de Cristo. Te hago una pregunta: ¿conoce gente que siempre anda a la defensiva? Que le dice algo y ¡guau! Y como que ya después no te dan tantas ganas de decirle algo. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Es un mecanismo de defensa. U otras personas, al contrario, que no atacan, sino que se ofenden al máximo, y que tú tampoco, como que pucha, no sé si cómo le digo, y empiezas a pensar cómo armo el mensaje para que el mensaje sea asertivo y no malinterprete todo. Algunos se están mirando, los pillé. No pasa en esta casa no.
Amados, te lo quiero llevar a la práctica porque esto es práctico. Esos son mecanismos de defensa que obedecen a que nosotros construimos nuestra propia Babilonia, nuestro propio sistema de defensa, y no permitimos que el Señor construya. ¿Saben lo que hizo Adán? Adán fue diseñado para ser sacerdote. Era considerado dentro de la orden de Melquisedec. Adán fue diseñado para ser sacerdote. Y una vez que comió, se puso bajo la sombra, la sabiduría de ese árbol, Adán se vio desnudo y lo que hizo es que se cosió delantales. Eso es una fe por obras. La raíz de delantales es: se hizo una armadura. Se hizo una armadura. Y esto es tremendo porque sabes que la profecía que tiene que ver con el diseño sacerdotal de Dios, que el corazón de los padres se iba a volver al de los hijos y el de los hijos a los padres, esa profecía de reconciliación se afecta cuando nosotros estamos bajo este sacerdocio. ¿Por qué? Porque me quiero acercar a mi papá, pero el viejo construyó su armadura de violencia, su armadura de amargura, su armadura de no sé qué, y no te puedes acercar. O por el otro lado, si no es solamente de los hijos a los padres, de los papás a los hijos, intentamos llegar a los hijos, descubrir el corazón, que por aquí, por allá, y no llegas al corazón del hijo. Te hago una pregunta, no sé si es lejana esta realidad a nosotros. ¿Nos cuesta llegar al corazón de nuestros hijos? Eso es sacerdocio. Eso es sacerdocio. Eso se transmite. ¿Cómo llego al corazón del hijo? Por eso el Padre nos dice que podemos acceder a su trono de gracia y hallar oportuno socorro. Entra confiadamente, 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 confiadamente. Hay confianza. Puedes desarrollar sacerdotalmente la confianza en tu casa, la confianza con tu esposa, la confianza con tu esposo, la confianza con tus hijos. O los hijos, te digo, no sabes cuánto, no sabes cuán fuerte ha sido darnos cuenta de las dobles vidas que llevan nuestros hijos. No sabes lo doloroso que ha sido darnos cuenta de las dobles vidas que quizás nosotros llevamos mucho tiempo y que nuestros hijos también llevaron. Y no te hablo de tiempos pasados, te hablo de tiempo presente. ¿Por qué? Porque hay un sacerdocio que gobierna. ¿Por qué crees tú que una persona tiene que ser como los fariseos, sepulcro blanqueado, y no puede darse a conocer como es? ¿Por qué crees tú que los hijos no se acercan a nosotros como padres y pueden expresar? Eso es sacerdocio. Porque el sacerdocio legalista lo que produce son máscaras. ¿Por qué? Porque nadie podía llegar a la estatura de la ley espiritual. Entonces, para tratar de llegar a esa posición, a esa estatura, mostraban una forma
sin sustancia. Y Cristo es Eikón, la imagen invisible de Dios. Eikón es la imagen y la sustancia. No es solamente una forma que yo tomo un chico, un cabro y lo maquillo para que parezca cristiano, sino que forma y sustancia. Es forma y sustancia que hemos transmitido a nuestros hijos. Le hemos transmitido imagen solamente. ¿Sabes por qué te lo digo? Y ni siquiera he tenido nada de esto en la prédica, hermanos. No es nada de la prédica. Porque ¿cuántos de nuestros hijos buscan esas apariencias para dejar tranquila la conciencia? Pero la ley no pudo hacer perfecto a nadie, a nadie. Por lo tanto, tenemos que conocer un sacerdocio distinto, hermanos. Tenemos que conocer un sacerdocio distinto. Orábamos en la adoración, yo comentaba un poco acerca de Abraham, ¿verdad? Abraham tuvo el encuentro con Melquisedec, pero su encuentro con Melquisedec estuvo cruzado por muchas situaciones. Si nos vamos a la historia de Abraham, se dice en el libro de Yacer que cuando él nació hubo un evento de los astros en donde una estrella que venía del este se comía a 4 estrellas que habían en el cielo. Esta profecía que los reyes magos de ese tiempo la vieron, supieron que era el nacimiento de Abraham. Sabían que el que había nacido, al igual que con Moisés, se tenía que perseguir. Al igual que con Jesús se tenía que perseguir. Al igual que con nuestros hijos y nuestras eras y nuestras generaciones. Cuando se empieza a despertar el hijo, empieza a haber persecución. Al igual que con Moisés. Moisés salió, había matado al egipcio, tenía sangre en sus manos y tenía que ir a una ciudad de refugio. Madián fue para él una ciudad de refugio. Tenía que ir donde un sacerdote porque había un vengador de la sangre, porque Moisés no podía volver a Egipto porque lo buscaban para matarlo. Y estando allá, llega la noticia de que el que lo buscaba había muerto. Por lo tanto, quedaba libre. Y después de eso, pudo volver. Pero la persecución de la cera de Dios, de la semilla de Dios, siempre va a estar. Entonces Abraham empezó a ser perseguido, lo ocultaron en una cueva. Ustedes algo hemos hablado. Le iban a dejar comida, lo crió su mamá. Y una vez que sale, se fue a la casa de Noé y de su hijo Sem. ¿Sabe a qué se fue? Se fue a aprender del sacerdocio de Melquisedec.
Cuando la Biblia habla, y vamos a hacer algunos paralelos, ¿por qué le digo esto? Partí diciéndoles que las citas bíblicas que hablan textuales de la orden de Melquisedec son muy pocas, pero el desarrollo, los escritos es muy extensos. La mayoría está en los rollos de Qumran. Esto se va a nutrir lo que les voy a exponer acerca del libro de Yacer, el libro de los patriarcas. La Biblia va a estar, todo lo vamos a cruzar con la Biblia porque ese es el eje central, el Biblos, y con algunos otros escritos que aparecen, que se han ido rescatando, porque ahí nos hace sentido algunas partes de la historia que no tienen tanto sentido, hermanos. Por ejemplo, la Biblia habla de los 7 espíritus peores, y dice algo más de los 7 espíritus peores. No dice nada. Pero en el testamento de los patriarcas sí habla de eso. Nosotros vamos a entender algunas cosas a través de estos escritos y vamos a poder comprender un poco más el panorama general. Entonces, se dice que Melquisedec no fue solamente un sacerdote, sino que era una orden sacerdotal. Por lo tanto, hubo distintos sacerdotes que se fueron manifestando a lo largo de la historia, o de alguna manera atisbos, destellos de ese sacerdocio eterno, hasta que se manifestase aquel que reúne, que concentra toda la naturaleza, la sustancia sacerdotal, que es Cristo. Uno de los que se consideró como un sacerdote de esta orden y que a mí me pareció precioso era Enoc. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que Enoc caminó con Dios y que yo leía la historia de Enoc y yo decía, wow, si la historia de Elías que se fue en carros de fuego, yo era como comerla con cabritas así y estar extasiado. Imagínate la de Enoc. Y yo decía, pero hombre, ¿qué le pasó? ¿Cómo era? Cuéntenme más. Y yo así buscando en la Biblia y leyendo y no encontraba nada. Señor, ¿y quién fue este hombre? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía sacerdotalmente que tú te lo llevaste así? Y les voy a leer un poco de Enoc. Dice lo siguiente: Enoc reinó sobre los hijos de los hombres 243 años e hizo justicia y rectitud con todo su pueblo y lo siguió en los caminos del Señor. Fíjate en esto. Usted me hacía así una cara de asombro porque para mí esto fue wow. Te leo de nuevo para que ponga esa cara de asombro, ¿ya? Enoc reinó sobre los hijos de los hombres 243 años. Pero en su espíritu siéntalo. Mira lo que dice: e hizo justicia y rectitud. El Malak Sadak, Melquisedec, es rey de justicia y rey de paz, rey de Sadak y rey de Shalom. Y Enoc es un rey, es el reino sacerdotal expresado en una persona que gobernó en justicia y rectitud y sacerdotalmente llevó al pueblo a servir a Dios. Qué precioso, hermano. O sea, cuando está hablando de una orden sacerdotal, está diciendo que hubo un camino que, si bien habían destellos y prefiguras, pero sí estuvo. Y aquí yo entendí cosas que me parecieron increíbles. Cuando la palabra dice que Jacob, tú dices, ¿has pensado en la sabiduría que portaba Jacob? ¿A quién se le ocurre
las cosas que se le ocurrían a Jacob. ¿A quién se le ocurriría dormir sobre una piedra? ¿A quién se le ocurriría poner un cabrito negro? ¿A quién se le ocurriría? A uno que portaba una sabiduría distinta. Dice que Jacob habitaba en tiendas. ¿Saben lo que dice el libro de Eliezer de Jacob? Que habitaba en tiendas, ¿por qué? ¿Le gustaba cocinar? ¿Que hacía potaje? ¿Le gustaba la cocina? ¿Era un chef de primera? No, amados. Habitaba en tiendas porque fue entrenado en el sacerdocio de Melquisedec por Sem y Noaj. Jacob portaba un sacerdocio distinto. ¿Por qué crees que Jacob amaba lo eterno? Y dice que Esaú rechazó estar en tiendas. Rechazó el traspaso. Ahora, volvemos a la historia de Abraham. Estábamos en Abraham. Y Abraham les decía, salió de la cueva y dice que se fue de esta manera. Y cuando Abraham salió de la cueva, que estuvo 10 años, él fue a Noaj y su hijo Shem, y él permaneció con ellos para aprender la instrucción del Señor, de Yahweh, y sus sendas. Y ningún hombre supo dónde Abraham estaba, y Abraham sirvió a Noé y su hijo Sem por largo tiempo. Wow. Esto nos cambia la percepción que tenemos respecto de la consagración de los hijos. Estamos formando a nuestros hijos sacerdotalmente desde que ellos nacen. Pero ¿qué imagen sacerdotal transmitimos? Porque así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos la imagen del celestial. El sacerdocio expresa una imagen. Y Abraham fue instruido en este sacerdocio desde pequeño. Abraham amaba lo eterno, amaba lo eterno, amaba lo eterno, tanto así que dice el libro, ustedes saben que aparecían los ídolos, en la Biblia aparece, esto es bíblico, ¿verdad? Los ídolos de su padre. Y dice que él se vuelve donde su padre, no podía ir porque Nimrod lo perseguía, y destruye los ídolos de su padre. Su padre tenía 12 ídolos, uno para cada mes. Su padre se había acostado bajo la sombra de la idolatría y estaba comiendo del fruto de la idolatría. Y Abraham lo que hace es que toma un hacha y descuartiza todas las imágenes, salvo una. Y llega a su papá y le dice, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué hiciste esto? Bueno, le dijo, no, la imagen esa grande, le puso el hacha al más grande. No, es que ese ídolo fue el que se enojó con los demás y los destruyó a todos. Y el papá, no era tonto, creo, le dijo, pero ¿cómo me cuentas esos cuentos? Si estos tienen oídos y no oyen, y tienen ojos y no ven y no hacen nada. Y Abraham lo queda mirando, bien dijiste, po. Entonces, ¿por qué sirves a quien tiene oídos y no escucha, tiene ojos y no ve, y tiene boca y no habla? Pero te digo algo, nosotros transmitimos esas imágenes idólatras. ¿Te has preguntado si hemos transmitido esos ídolos a nuestros hijos? A un Dios que no ve,
a un Dios que no oye, un Dios que no habla. Te cuento algo, te lo voy a llevar a lo práctico, ¿vale? Hace como 3 o 4 años hicimos un test. Ustedes saben que a mí me gustan los test. Hicimos un test para ver cómo eran las dinámicas familiares, nuestras dinámicas. Y era para ver si las casas eran funcionales o disfuncionales. ¿Sabe cuál fue el resultado, hermanos? Un 99% de las casas que estaban presentes en Ritoque eran todas disfuncionales. Hermano, 99%. Yo le hubiese traído los resultados del test. Puras casas disfuncionales. Yo decía, Señor, gracias, porque tú vas a reedificar harto. Y después hicimos la otra parte, ya. Listo, sabíamos que todos éramos disfuncionales, bien. Pero veamos en qué área estamos más bajo. ¿Sabe cuál era el área más techible? ¿Cuál diría usted? Bienaventurada eres que no te lo reveló ni carne ni sangre. La comunicación. Si yo tengo una comunicación sacerdotal con el Padre, en donde los ángeles suben y bajan, en donde hay una administración del evangelio angelical, ¿tú crees que van a haber problemas comunicacionales? Porque cuando sacerdotalmente se restaura ese canal, se restaura la relación padre e hijo en una comunicación profundamente sincera y cercana. Y Abraham confrontó a su papá. Pero te digo algo, nosotros tenemos esas imágenes y las transmitimos. ¿Saben lo que hablábamos? Hablábamos de los juicios en Ritoque. Y en los juicios apareció mucho la imagen de la mamá y del papá. Bueno, lo típico, pero más del papá. Pero una de la mamá, perdón. Pero una de las cosas que nos llamó la atención es que algunas personas castigaban a sus hijos con silencio. No les hablaban, les dejaban de hablar. ¿Qué sacerdocio es ese? ¿Qué sacerdocio es ese que se tiene que meter un mediador para que puedan escuchar la voz? ¿Te das cuenta que sí tenemos áreas de ese sacerdocio? ¿Sabes por qué a mí me emociona hablar de esto? Porque sé que está habiendo un cambio sacerdotal. Sé que está habiendo un cambio sacerdotal. Y cambiado el sacerdocio, hay un cambio de ley. Y lo que hizo Jesús les dijo, ¿y sabes en qué se resume toda la ley? En la preeminencia del amor. Por eso quise partir acerca de 1 Corintios 13. Hasta que venga lo perfecto, lo que es en parte, la sombra cesará. La ley era una sombra de los bienes venideros. Era una sombra, pero decía hasta que venga lo perfecto, lo que es en parte cesará y podremos expresar la imagen del Hijo. Entonces, Abraham fue enseñado sacerdotalmente. Ahora, vámonos a la historia. ¿Qué pasó? Porque
Noé, para llegar al encuentro con Melquisedec, a la lucha con los, ¿se acuerdan la profecía? La estrella del este que se comía a los 4 estrellas. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Se les viene a memoria una historia? Las vacas, no tiene que ver con las vacas. ¿Con quién luchó Abraham cuando le salió al encuentro Melquisedec? Luchó contra los reyes, que eran 4. En un lado eran 4 y por el otro lado eran 5. 9 reyes se encontraron y lucharon. Unos cayeron en los pozos de alquitrán y los otros tomaron cautivo a Lot. ¿Por qué? Porque dicen que ya Abraham estaba lleno de riquezas y sabían que Abraham se iba a mover a rescatar a Lot. Lo toman y Abraham arma a sus criados, 318, como la congre. Nos faltan unos poquitos, pero 318 les dice: cabro, ustedes no son guerreros ni nada, pero vamos a ir a sacarle la mugre a esos compadres. ¿Y tú crees que será una lucha cualquiera? ¿Sabías que estos 4 que quedaron vivos habían vencido a los refaitas? Les traduzco. Los reyes que quedaron habían luchado contra los gigantes de esa época. O sea, eran un ejército bestial. Pero Abraham amaba lo eterno. Y Abraham sabía quién iba con él. ¿Cómo llega una persona a ese proceso de perfección? Te quiero contar de dónde salen esos 318. ¿Quieren saber de dónde salen? Vale, que esta historia está buena. Y Yahweh amaba a Abraham. Le estoy leyendo Yacer 12, 24 al 27. Y Yahweh amaba a Abraham y tuvo compasión de él, y Yahweh descendió y liberó a Abraham del fuego, porque Nimrod lo estaba buscando. Después de que cortó a los ídolos, lo mandó a buscar, lo metió preso, mandó a buscar a sus magos y dijo: ¿qué hacemos? Quémenlo, lo quemamos. Y Abraham, cual Daniel y sus amigos, lo mandan al horno de fuego. Descendió y liberó a Abraham del fuego, y él no fue quemado, pero todas las cuerdas con las cuales lo ataron estaban quemadas. Mientras Abraham permaneció y caminó por dentro del fuego. Y Harán murió cuando lo echaron al fuego, y él fue quemado hasta las cenizas, porque su corazón no era perfecto con Yahweh. Y esos hombres, quienes lo echaron al fuego, las llamas del fuego se regaron sobre ellos y ellos fueron quemados, y 12 hombres de ellos murieron. Abraham, mira qué imagen se te viene, estate atento. Abraham caminó dentro del fuego 3 días y 3 noches. Esta historia está para contársela a los niños antes de dormir. Mi papá nos contaba, ¿se acuerdan de los valientes de David? Nos contaba del que tenía la espada pegada a la mano y que le había sacado las tripas a otro. Esa era nuestra historia. Entonces, esta está bestseller. Y todos los sirvientes del rey lo vieron caminando en el fuego.
Y ellos vinieron y le dijeron al rey diciendo: he aquí, nosotros hemos visto a Abraham caminando dentro del fuego, y aún los atuendos interiores que están sobre él no se quemaron, pero la cuerda con la cual estaba atado está quemada. Y Abraham salió, escuche esto, en Shalom. Melquisedec, Malak Sadak, rey de justicia y rey de paz. Abraham salió sacerdotalmente en Shalom. Y muchos de los sirvientes del rey, ¿de qué rey? Nimrod. Muchos de los sirvientes del rey lo siguieron, y alrededor de 300 hombres se unieron a él. Qué glorioso. Qué eterno, Señor. Como el Señor hace callar al enemigo y al vengativo. Los pone por estrado para que les sirvan. 300 hombres. Y esos fueron los hombres que tomó para ir a derrotar a Kedorlaomer. Y los hicieron pedazos. Y viniendo de la derrota del rey Kedorlaomer, le sale alguien al encuentro. Melquisedec, rey de Salem, que quiere decir rey de justicia y rey de paz. Lo voy a dejar hasta aquí. Rey de justicia y rey de paz. Hasta que venga lo perfecto, lo que es en parte cesará. Y el Señor en este proceso le dice a Abraham: ve delante de mí y sé perfecto, como fue Noé, perfecto, que transmitió el sacerdocio a Sem, su hijo, y a Abraham en una línea sacerdotal. Vamos a orar.